él solamente recuerda una luz verde muy intensa, una luz verde muy fuerte. Solamente esto recuerda a Harry Potter. No recuerda a quien tú sabes. Welcome to a new video of Learn Spanish with Comprehensible Input. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. Hoy hablaremos de otro episodio de la serie de Harry Potter y la piedra filosofal. En este episodio veremos cómo Harry conoce a Ron, cómo ellos se conocen por la primera vez. Veremos esto. En el capítulo anterior, Harry estaba en el tren, el expreso de Hogwarts. Él estaba solo en un espacio, en un compartimento del tren. Y después llegó un chico pelirrojo, su cabello es rojo. Harry antes vio a este chico en la estación de King's Cross, pero ellos dos no hablaron. Ellos dos no hablaron antes. Ahora este chico pregunta: ¿hay alguien sentado en este lugar? ¿Hay alguien sentado allí? Todos los demás vagones del tren, los otros compartimentos del tren están ocupados. Todos están ocupados. Harry le dijo no con la cabeza. Esto se llama negar. Negar. Harry negó y entonces Ron se sentó en este lugar. Podemos ver que Ron tiene una rata en sus piernas, sobre sus piernas. Ron miró a Harry con mucho interés, como mucho interés, pero después rápidamente volteó a ver hacia la ventana. Después aparecieron los dos gemelos que son hermanos de Ron. Ellos dos son gemelos idénticos. Son iguales. Los dos son gemelos iguales. Y ellos le dijeron a Ron y a Harry que ellos quieren ver a su amigo Lee Jordan. Este es Lee Jordan, que él tiene una araña gigante. Ellos quieren ver esta araña que tiene Lee Jordan. Luego, estos gemelos le dicen: oye, Harry, no nos hemos presentado. Somos Fred y George Weasley. Mucho gusto. Y este chico es nuestro hermano, nuestro hermanito Ron Weasley.
nos vemos después. Y los gemelos salieron de este lugar. Dijeron hasta luego. Ron le preguntó a Harry, ¿en realidad tú eres Harry Potter? Pensé que esto era una broma. Una broma es como un juego. Una broma de Fred y George. Ellos siempre hacen bromas. Entonces Harry le mostró su cicatriz. Esto se llama una cicatriz que él tiene en su frente. Le mostró para mostrarle que realmente es Harry Potter. Ron entonces le preguntó si esta cicatriz realmente la hizo quien tú sabes. Quien tú sabes. Y Harry Potter responde que sí, pero que él no recuerda a este hombre, a quien tú sabes, no lo recuerda. Él solamente recuerda una luz verde muy intensa, una luz verde muy fuerte. Solamente esto recuerda a Harry Potter. No recuerda a quien tú sabes. Después, Ron continúa viendo por la ventana. Ron está viendo por la ventana. Pero ahora Harry Potter le pregunta a Ron si todos en su familia son magos. Si toda su familia son magos y brujas. Magos le llamamos principalmente a los hombres y brujas a las mujeres. Pero podemos decir brujos también, brujo un hombre, aunque no es tan común decir una maga, una mujer mago. Esto no es muy común. Principalmente a las mujeres en el mundo mágico se les llama brujas. Harry piensa que Ron es muy interesante porque él es de una familia de magos. Y Ron piensa que Harry es muy interesante porque Harry es famoso. Ron le responde a Harry que toda su familia, toda la familia Weasley, todos son magos y brujas. Sus padres son magos, sus hermanos, todos son magos. Y solamente hay un primo, es un primo de la señora Weasley, un primo de Molly Weasley, que parece que él es un contador, alguien que trabaja con dinero en el mundo de los muggles, ¿no? En el mundo de los muggles, él trabaja con dinero. Entonces, él no es un mago. Él trabaja en una oficina. Pero Ron dice que en esta familia ellos no hablan mucho de este primo. No hablan mucho de él. Creo que ellos tienen un poco de prejuicios con los muggles, ¿no? Muggles, las personas que no son magos. Entonces Harry piensa, la familia Weasley son como una gran familia de magos. Muchas generaciones
de magos. Los bisabuelos, los abuelos, los padres, todos son magos. Tal como habló un chico de cabello color rubio, un chico de cabello color rubio que Harry encontró en el callejón Diagón, cuando le estaban poniendo una túnica negra. Ese día Harry había encontrado a este chico, pero ellos no hablaron su nombre, no se presentaron este día. Pero este chico habló de familias de magos. Dijo, todos los que van a Hogwarts, todos deberían ser de familias puras, totalmente todos magos. Y Harry recordó esta conversación. Ron entonces le pregunta a Harry, yo escuché que tú vivías con los muggles. ¿Cómo son ellos? Ron no conoce muchos muggles, no conoce el mundo de los muggles, las personas comunes que no son magos o brujas. Ron no conoce y le pregunta a Harry, ¿cómo son ellos? ¿Cómo son? Y Harry responde, son horribles. Pero bueno, no todos los muggles son horribles. Pero mi tío, mi tía y mi primo, ellos sí son horribles. Harry dice, a mí me hubiera gustado tener tres hermanos magos, como tú, porque Harry solamente ha visto a Fred, a George y a Percy. Son los únicos que Harry vio en la estación de trenes. Pero entonces Ron le dice, no son tres, son 5 hermanos magos. Pero cuando Ron dijo esto, parecía un poco triste, así como, son 5 hermanos magos. 5. No está muy feliz. Yo soy el sexto, ¿eh? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El sexto Weasley en ir a Hogwarts o en asistir a Hogwarts. Y también dijo, yo tengo el listón muy alto. Un listón es como una meta, un objetivo, en este caso muy alto. Ron contó que Bill y Charlie, los hermanos mayores, Bill y Charlie, ya terminaron Hogwarts, ya terminaron el colegio. Ellos ya están graduados de Hogwarts. También dijo que Bill era delegado de clase. Un delegado en Hogwarts es superior a los prefectos. El delegado de clase está arriba de los prefectos. Prácticamente el delegado de clase es el estudiante más importante de toda la escuela. El estudiante, el que tiene más responsabilidad en toda la escuela. Esto fue su hermano Bill. ¡Wow! Y Charlie fue capitán del equipo de Quidditch
capitán del equipo de Quidditch. Entonces, para Ron es difícil llegar a ser como ellos, ser como sus hermanos. Es muy difícil para Ron esto. Ahora Lee Jordan nos dice, suscríbete a este canal y no olvides activar la campanita ting, 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 de notificaciones para no perderte las siguientes historias en este canal. Esto dice Lee Jordan, no Ismar. Lee Jordan. Ron continúa hablando de sus hermanos y dice, ahora Percy es prefecto. La palabra prefecto suena parecido a la palabra perfecto. Suenan parecido en español. Prefecto, perfecto, muy parecido. Y Percy es casi un alumno perfecto. Él saca muy buenas calificaciones en las tareas y en los exámenes. Entonces él ahora es un prefecto. Acá tiene una insignia, esta se llama insignia, que tiene una letra P que significa que él es prefecto. Ron también dice que sus hermanos Fred y George, ellos causan problemas, pero también tienen buenas notas, buenas calificaciones en exámenes y en tareas. Ellos son muy inteligentes, pero además de ser inteligentes, ellos son muy graciosos. Ellos hacen siempre reír a todo el mundo. Todos en Hogwarts aman a los gemelos Fred y George. Entonces, para Ron es difícil ser muy bueno, ser mejor que sus hermanos. Esto es lo que Ron explica a Harry. Y aunque Ron sea muy bueno, tampoco sería algo muy especial porque antes sus hermanos fueron excelentes. Entonces no sería muy especial si Ron es muy bueno. Sorry to interrupt. If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. Además, Ron dice que él nunca tiene cosas nuevas. Con 5 hermanos mayores, por ejemplo, dice Ron, me dieron la túnica vieja de Bill. Esta es la túnica vieja de Bill. El uniforme de Hogwarts era de su hermano. También le dieron la varita mágica vieja de Charlie, ¿no? Esto es un poco raro, ¿no? Es un poco raro. Charlie necesita una varita también, pero tal vez esta varita de Charlie era muy vieja y Charlie en su trabajo necesita una nueva varita y entonces la varita más vieja se la heredó a Ron. Heredar es como darle algo a un hijo o a un hermano y tú dices, esto es para ti. Yo no lo necesito más. Esto es heredar. Y también recibió la vieja rata
la vieja rata que era de Percy. Esta rata era de Percy. Y esta rata, ¿tú sabes cómo se llama esta ratita? ¿Lo sabes? Ah, seguramente sí. Esta rata se llama Scabbers. Scabbers. Esta rata era de Percy. Y Ron explica que como Percy ahora es prefecto, su papá le compró una lechuza. Esta es una lechuza que está dentro de una jaula. Esta es una jaula. Entonces, el papá le compró una lechuza. Y Ron dice, pero mi papá no podía comprar. Y en ese momento él hizo silencio, porque él iba a hablar que ellos son pobres, no tienen dinero, pero él prefirió decir, bueno, quiero decir, me dieron a Scabbers, me dieron a Scabbers. Harry no pensó que esto era malo, no tener dinero, porque Harry toda su vida, él no tenía dinero, no tenía dinero. Y la ropa era una ropa que antes era de su primo Dudley. Este es el primo Dudley. Entonces la ropa vieja y sucia de Dudley, esta ropa se la daban a Harry. Por esta razón Harry siempre tiene una ropa que es grande, grande. Tampoco, Harry dice, tampoco me daban regalos para mi cumpleaños. Ningún regalo. Entonces esto pareció que animó un poco a Ron. Ahora Ron está más feliz. También dijo Harry que él no sabía que era un mago hasta que Hagrid, este es Hagrid, Hagrid le contó y Hagrid le dijo, tú eres un mago, Harry Potter. Esto dijo Hagrid. Él no sabía tampoco de sus padres, los padres. Él no sabía quiénes eran sus padres. Y tampoco sabía quién era Voldemort. ¿Quién era Voldemort? Cuando Harry dijo el nombre Voldemort, Ron se asustó un poco. ¿No? Se asustó un poco. Estaba impresionado y le dijo, yo pensé que tú no podrías decir este nombre de quien tú sabes. Y Harry le dice, yo no estoy intentando parecer muy valiente, ¿no? No, es que no conozco el mundo de la magia, no conozco este mundo. Estoy seguro que yo seré el peor alumno en Hogwarts, el peor estudiante en Hogwarts, yo. Y Ron le dijo, no, hay muchos chicos que van a Hogwarts que vienen de familias de muggles y ellos aprenden rápidamente. Rápidamente pueden aprender cómo ser un mago o una bruja. Esto le dijo Ron para darle ánimos, darle ánimos a Harry. Cuando eran las 12:30, hubo un poco de ruido en el pasillo del tren, y había una señora mayor, una señora
anciana con un carrito lleno de toda clase de dulces, toda clase de dulces. Y ella les preguntó a los chicos, a Ron y a Harry, les dice, ¿ustedes quieren algo del carrito? Este aquí es un carrito parecido al carrito de un supermercado, parecido. Tiene ruedas. Y ella les pregunta, ¿ustedes quieren algo del carrito? Y Ron le dice, no, gracias, no, gracias. Yo tengo bocadillos, bocadillos. O yo tengo unos sándwiches, sándwiches o sándwiches. La mamá de Ron, la señora Weasley, ella preparó unos sándwiches para Ron por si en el camino Ron tenía hambre, pero no le dieron dinero, para comprar dulces, Harry en este momento, cuando la señora del carrito ofreció todos estos dulces, él tenía dinero en su bolsillo, tenía monedas de oro en su bolsillo. Y él dijo, quiero de todo un poco, ¿no? Un poco de estos dulces, un poco de estos, todito, un poco de todo. Harry tenía mucho dinero. Harry nunca había visto esta clase de dulces. Él conocía otros dulces del mundo de los muggles, como Mars o Snickers, Hershey, no sé, diferentes dulces, pero nunca había visto dulces mágicos. Y todos eran espectaculares. Entonces Harry le dijo a Ron, tú puedes comer todos los dulces, comer. Entonces Ron dejó sus sándwiches a un lado, y los dos, muy felices, como niños son felices comiendo dulces, comenzaron a comer todo tipo de dulces. Harry abrió una caja de una que se llama chocorrana. Chocorrana significa una rana, pero es de chocolate. Una rana de chocolate. Pero esta rana realmente puede saltar. Esta rana puede moverse realmente, puede moverse. Y cuando Harry abrió esta caja, la rana saltó por la ventana. Y Ron le dijo, ay, lástima. Estas ranas solamente pueden saltar una vez, solamente. Pero Harry encontró un cromo, este es un cromo, donde aparecía un mago anciano, un mago muy mayor en edad. Y este mago se llama Albus Dumbledore. La tarjeta dice Albus Dumbledore. Y el personaje en esta tarjeta, en este cromo, se mueve. Él mira para allá, sí. Se mueve. Y Harry está sorprendido. Le dice a Ron, los personajes de las fotografías
en el mundo de los muggles no se mueven. Y Ron le dice, ¿en serio no se mueven? Y Ron también está sorprendido, sorprendido. Ron explica que en estas chocorranas lo más importante son los cromos, estas tarjetas. Y le dice, tú puedes coleccionar todas estas tarjetas. Hay muchos magos famosos. Por ejemplo, Albus Dumbledore, Morgana, Merlín, diferentes tipos de magos famosos. Entonces Harry le da la vuelta a esta tarjeta y atrás de la tarjeta hay una explicación, un pequeño párrafo que dice ¿quién es Albus Dumbledore? ¿Quién es? Y él lee esto que dice Albus Dumbledore actualmente quiere decir en esta época, en esta época, no significa actually. En inglés, actually, actualmente, no es igual. Actualmente significa en esta época, es el director de Hogwarts, la escuela de magos Hogwarts. Es considerado por casi todo el mundo como el más grande mago del tiempo presente. En este caso, el más grande significa grande por su inteligencia, su capacidad, ¿no? No grande como Hagrid. Hagrid es grande en tamaño, pero Albus Dumbledore es grande porque es grandioso. Él tiene mucha capacidad. Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso Grindelwald en 1945. ¡Wow! Hace muchos años, Dumbledore luchó contra el mago Grindelwald y bueno, Dumbledore ganó esta lucha, ¿eh? Ganó. Bueno, no era una lucha con golpes como los muggles, sino que era una lucha con las varitas mágicas, ¿no? Una lucha con hechizos mágicos, hechizos. Dice, también es famoso por el descubrimiento de las 12 aplicaciones de la sangre de dragón. Los magos utilizan la sangre de dragón. Hay 12 usos de la sangre de dragón y Albus Dumbledore fue la persona que descubrió estos usos. Me pregunto si Dumbledore mató a un dragón para obtener la sangre, ¿eh? Esta es la sangre. Me pregunto esto. También dice que es conocido por su trabajo en alquimia. Alquimia es como la química, pero la química es una ciencia moderna. En la antigüedad se le llamaba alquimia, la alquimia, con su compañero Nicolas Flamel. Nicolas Flamel también es un mago muy anciano, muy anciano. Dice, el profesor Dumbledore es aficionado a la música de cámara. Esta es la música de cámara, como música clásica. Ton, 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 tororón, 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 tororón. ¿Ah? Música clásica. Y también es aficionado a los bolos. Estos son los bolos. O
también llamado el boliche. En Latinoamérica se le llama el juego de boliche. ¿Tú sabías que Albus Dumbledore era un jugador de boliche? ¿Sabías esto? Es sorprendente, ¿no? Ahora llegamos al final de esta historia o de esta parte de la historia. Aquí vemos a Albus Dumbledore que tiene un rótulo que dice fin, pero tú no debes perderte la próxima parte de esta historia donde veremos cuando Harry conoce a Hermione Granger. Y también cuando Harry conoce a Draco Malfoy. Entonces debes activar la campanita tin, 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 para saber cuándo es el próximo video de esta serie. If you enjoy this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.